¿Podemos comenzar entonces? Es que yo me pongo nervioso cuando he grabado, pero está bien. Bienvenidos a este hermoso proyecto llamado Fidex Santa, inspirado en las palabras en latín Fe Santa. Me enorgullece enormemente darle la bienvenida a nuestra gran invitada, Marta Iris, que nos hace una visita de una gran congregación para hablarnos lo que es verdaderamente o un sentido de lo que es la vida religiosa, la vida consagrada. Hermana Iris, ¿podría presentarse? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Iris, como ya comentó el joven acá. Soy aspirante carmelita, específicamente de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Y pues nada, estaremos por aquí compartiendo un poquito con ustedes. De verdad que un placer tenerte aquí, Marta. Sabes lo orgulloso que estoy de ti. Y por eso me encantaría que, como me prometiste aquella vez, me cuentes y nos cuentes lo que es tu historia. ¿Cómo empezó ese llamado? ¿Cuál fue ese primer acercamiento de Dios hacia ti? Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Y con respecto a mi llamado hacia la vida religiosa, puedo decir que la primera vez que sentí la inquietud, yo tenía 14 años. En el colegio que yo estaba en ese momento, la pastoral era muy activa, entonces la persona que lo dirigía era una religiosa, entonces como que yo tenía mucho ese acercamiento a ese estilo de vida. Siempre enfocaba mucho en el proyecto de vida, la voluntad de Dios. Entonces, en ese proceso como que fui sintiendo esa inquietud. Yo recuerdo que un día yo llegué a mi casa muy emocionada diciéndole a mi mamá y a mi papá, cuando yo sea grande yo voy a ser monja. Mis papás no me hicieron mucho caso porque tenía 14 años, claro, ¿no? Pero digamos que como que seguí yendo a mi pastoral, seguí mis estudios y como que, bueno, tenía la idea, cuando sea grande voy a ser religiosa. Pero como que seguí mi vida normal, mis estudios, y ya como que esa idea fue quedando un poco de lado. Luego terminó el bachillerato, todo normal, una joven normal. A los 19 años vuelvo a sentir nuevamente como esa inquietud, esa atracción. Estaba en una relación de noviazgo y cuando esa persona me empieza a hablar de matrimonio, porque ya llevábamos un tiempo, él me habla de matrimonio y lo primero que yo hago es como que me llega a la cabeza la vida religiosa, o sea, como que nuevamente, como que siento esa atracción, como ese sentido de urgencia, de saber más, que es un poco como contradictorio, porque si me están hablando de matrimonio, ¿por qué me voy al otro extremo? Entonces, recuerdo como ahora que el día siguiente fui a la casa de religiosas que estaba, ya en ese momento estaba en la universidad yo. Entonces fui a donde las religiosas que estaban en la universidad y le pregunto, ¿qué hay que hacer para ser monja? Y bueno, ahí me refirieron donde la que se encargaba de esa parte, acompañamiento, fines de semana con ellas. Pero nuevamente seguí como con mi vida, o sea, como que me aparté del acompañamiento, del discernimiento, y seguí mi vida con mis estudios universitarios, buscando empleo, todo lo que hace una joven normal. A todo esto, a pesar de que yo estaba haciendo como mi carrera, como que yo sentía como que todavía me faltaba algo. O sea, yo pensaba, ok, yo termino la universidad, pero ¿después qué sigue? O cuando yo me planteaba como mi proyecto de vida, como que yo no lo tenía muy claro. O sea, como que no tenía una respuesta todavía. Pero yo seguía haciendo lo que socialmente hay que hacer, ¿verdad? Luego, ya cuando tengo 23 años, unas hermanas me invitan a hacer una experiencia vocacional.
Ya para este momento yo estaba convencida de que la vida religiosa no era mi vocación. Entonces yo fui, se encontró con ellas, pero ya yo fui como predispuesta, diciendo, yo voy por cumplir y por agradar, pero no porque tenga la duda. Fui, se me encuentro y dije que no quería seguir el proceso. Bueno, a todo esto, normal, sigo mi vida, termino mis estudios universitarios, hago maestría, me inserto en el mundo laboral, normal. Hasta hace unos meses que en plena jornada laboral, de pronto, nuevamente como que llega la inquietud. Yo estaba escuchando el testimonio de un sacerdote de cómo fue su proceso y escuchándolo como que de nuevo yo volví y sentí esa inquietud. Pero esta vez fue como más contundente, como más fuerte. O sea, yo en plena oficina empecé a llorar y diciendo, o sea, pensando como la vida consagrada, o sea, como que tengo duda, tengo inquietud. Es un poco difícil de explicar como lo que sentí. Pero en ese momento me entra un sentido de urgencia y empiezo a preguntarle a todas las personas que yo sabía o que habían estado en una congregación o que están, como preguntando cuál es el proceso, qué se hace, cómo se vive, qué implica, como todo eso. Entonces, le escribí a más de 5 gente, como para preguntando y buscando respuesta. En ese buscar y preguntar, pues varias personas me dijeron, sí, mira, contáctate con esta persona, me invitaron que sea un encuentro, pero al final de todo hice clic con una sola persona que fue quien me puso en contacto con las hermanas carmelitas, que fue un fraile carmelita precisamente. Entonces, nada, pues a partir de ahí que ya yo encontré como ese acompañamiento que me brindó como ese acercamiento a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, fue que ya inició como la parte 2 de toda esta experiencia. Y bueno, ya en resumen, ese fue mi proceso de acercamiento a la vida religiosa. De verdad que maravilloso escucharte. Tú muy bien sabes que ansiaba escuchar todo tu proceso y qué gratificante es. En ese mismo camino, ¿cómo fue el proceso de discernimiento? Luego de todo el proceso que nos contaste, que es amplio, ¿cómo cuando tú entendiste o más o menos comprendiste que donde estabas no era, cómo trabajaste, cómo empezó el proceso de discernimiento? Bien, digamos que el proceso de discernimiento en mi caso fue más bien para decidir o para determinar qué debía hacer. O sea, ya yo tenía una respuesta de hacia dónde debía ir. Ahora la pregunta era ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Más todo lo que eso implicaba. Entonces, inicié por tener ese primer contacto que te mencionaba, el acercamiento con la congregación. Ahí fui recibiendo como acompañamiento, recibiendo preguntas, haciendo introspección y todo eso. Me ayudó mucho cómo me fue guiando la hermana que me estaba acompañando. Entonces, a medida que yo iba conversando con ella, yo iba confirmando que eso era lo que yo quería. Entonces, ya, de ahí lo que seguía era dar el paso, tomar la decisión a dar el paso. Usted menciona ese acompañamiento con la hermana. ¿Tú consideras pertinente o indicado que cada persona dentro de nuestra amada iglesia elija o busque un acompañamiento para su vida espiritual, para discernir, obviamente, en cualquiera de las vocaciones que sea nuestro llamado? Totalmente. Yo entiendo que debería ser así, o sea, todos deberíamos tener un acompañamiento, todos los jóvenes deberían recibir ese acompañamiento, porque es
lo que va a dar, de cierto modo, a encaminar o a dar la respuesta para qué estamos llamados cada uno. Y no necesariamente para descubrir si, o sea, como enfocándolo a la vida religiosa. También hay que hacer el proceso de acompañamiento para ver si es la vocación es el matrimonio o en qué enfocar la vida como cristianos. Y crecer, muy indicado. Para crecer espiritualmente es necesario vivir en comunidad. Y qué mejor manera de tener un acompañante de manera personal en tu vida. Es difícil para el cristiano ser cristiano cuando quiere desligar. Para nosotros los católicos es muy difícil. Cuando queremos desligar la vida cotidiana de la vida cristiana. Sí. Cuando salimos de la iglesia nos quitamos el hábito, somos una persona distinta, pero dentro llevamos un velo de santidad. Pero no indica que seamos tal vez hipócritas, sino que tal vez entendemos, que me ha pasado, que las cosas del mundo debo hacerlo con mis fuerzas y no con la del Señor, que es un grave error. Entonces, gracias por esa respuesta, porque verdaderamente necesitamos ese acompañamiento espiritual. Claro que no nacimos para estar solos y todos en cada una de las vocaciones entendemos que debemos tener un acompañamiento. Lo indicado sería un sacerdote, lo indicado. Sí. Pero si usted conoce personas con un grado de espiritualidad superior, y no superior porque seamos ante Dios más grande que otro, sino que pueda guiar. No podemos, ¿cómo le voy a decir yo que me guía a alguien que está más perdido que yo? Claro. Seguimos.